A lo largo de la historia han pasado muchos compositores y orquestas talentosos. Sin embargo, hoy presentaremos el que puede ser el caso más particular. Te comentaremos sobre el caso de Gianni, uno de mis músicos favoritos y que me inspiró desde niño para dedicarme a la música. Hoy te contaré su historia, un psicólogo amante del rock que pasó a ser el pionero y el más grande representante del género musical New Age. Yo soy Sergio Telles y esto es Detrás del Escenario. Comienzos como nadador y en la psicología. De niño le gustaba tocar el piano, el violín y la trompeta, aunque nunca cursó lecciones para estos instrumentos y tampoco sabía leer música. En su tiempo libre interpretaba canciones del momento para su familia. Gianni, además, era un buen nadador. Incluso llegó a batir un récord nacional en 50 metros estilo libre en Grecia. En 1973, a los 18 años de edad, Gianni viajó a los Estados Unidos para estudiar psicología en la Universidad de Minnesota. Mientras estudiaba, Gianni tocó en público con el grupo Chameleon, donde conoció al excelente baterista Charlie Adams, con quien en un futuro compartiría numerosos conciertos. Con Chameleon tuvieron un modesto éxito comercial, tocando en pueblos de Minnesota, Iowa, Wisconsin, Illinois y Dakota del Sur. Finalmente se licenció en esa disciplina y obtuvo un título de grado. Como psicólogo realizó trabajos acerca de Sigmund Freud, de quien se considera admirador. Inmediatamente después de licenciarse intentó hacer una carrera en la música, aunque no podía leer música y no había tenido educación musical formal. Utilizando su propia notación musical empezó a escribir sus propias canciones originales. Con Chameleon publicaron varios discos, de escaso éxito comercial. Finalmente, Gianni se cansó del rock y del pop, y empezó a enfocarse en su carrera como solista, tocando los teclados. A fines de los años 80 se mudó a Los Ángeles, donde formó un pequeño grupo con el baterista Charlie Adams y John Tesh. Rumbo al éxito. A partir de ese momento, Gianni empezó a adquirir más popularidad. Su música se ha segmentado dentro del género New Age, aunque él prefiere llamarla instrumental contemporánea. Sus composiciones también incluyen baladas románticas. En 1992 publicó el álbum Dare to Dream, cuya canción Aria fue nominada para un Grammy y popularizada en un anuncio comercial de British Airways. Su música, de carácter instrumental y melódico, es de tipo orquestal. Sus temas se han utilizado como bandas sonoras para el cine, la televisión, los torneos deportivos, el teatro, en el US Open de tenis y los Juegos Olímpicos. Uno de sus más grandes éxitos comerciales se produjo con la presentación de su álbum y video, Gianni Live at the Acropolis, filmado el 25 de septiembre de 1993 en el Odeón de Herodes Ático, con 2000 años de antigüedad, en Atenas, y editado en 1994. El concierto, situado en un entorno arquitectónico protegido por las entidades culturales de este patrimonio milenario, fue autorizado de manera extraordinaria y exclusiva, debido a las implicaciones del sonido por las autoridades griegas. Este fue su primer álbum en directo y utilizó una magnífica y compleja orquesta, además de sus propios intérpretes. Asimismo, fue el primer músico que se presentó en el Monumento de la Ciudad Prohibida en China. Este concierto está recogido en el álbum Tribute, junto a las interpretaciones en el Taj Mahal, uno de los sitios turísticos más conocidos de la India, construido en el siglo XVII. El concierto cuenta con músicos internacionales, al igual que su concierto en la Acrópolis, en los que se ha destacado la violinista Karen Bridges, el guitarrista peruano Ramón Stagnaro, la cantante norteamericana Van Johnson y el músico venezolano Pedro Eustache. En el 2003, Gianni reapareció con su primer álbum del estilo lírico, llamado Ethnicity, con nuevos ritmos. Este es su disco más variado en cuestión de cultura musical, ya que incluye instrumentos casi desconocidos para el público, como el didgeridoo australiano. El 15 de agosto del 2006 presentó una nueva producción, Gianni Live: The Concert Events, y después en septiembre un DVD, la cual tuvo un gran éxito. Y los videos de aquel concierto son los más reproducidos actualmente en YouTube. Sin embargo, Gianni también tuvo que pasar por un episodio doloroso. El 20 de mayo del 2006, su madre falleció.
Tras ese suceso, Gianni compuso una canción dedicada a su madre, Feliza. El 13 de noviembre del 2008 presentó su espectáculo, Gianni Voices and Special Guest, en el Fórum Mundo Imperial, en Acapulco, México. En marzo del 2009 publicó el disco titulado Gianni Voices, compendio del espectáculo ofrecido en Acapulco, en el que se destaca la participación de Olga Tañón, Cristian Castro, Lucero y el regreso del mundialmente afamado cantante José José. El 8 de febrero del 2011, Gianni lanza su nuevo álbum de estudio, Truth of Touch. El 15 de marzo del 2012 se publica su nuevo álbum, Gianni Live at El Morro, Puerto Rico. Posterior a ello, Gianni siguió sacando más canciones y presentándose en más lugares y entrevistas. A lo largo de todo el 2017 y principios del 2018, Gianni lleva a cabo una serie de conversaciones íntimas con su público denominado Pur Gianni, en las que sus fans les hacían preguntas y este respondía y tocaba el piano. Entre las canciones más destacadas de toda su carrera se encuentran The Rain Must Fall, The Storm, For All Seasons, Prelude and Nostalgia, World Dance, Playtime, Rainmaker, Volver a Creer, In the Mirror, On Sacred Ground y If I Could Tell You. Gianni, un revolucionario de la música instrumental. Gianni ha sido un pionero en la incorporación de tecnologías y sonidos contemporáneos en la música instrumental. Su enfoque innovador ha utilizado sintetizadores, orquestas en vivo y una variedad de instrumentos étnicos para crear paisajes sonoros únicos. Esto, sumado a sus presentaciones en lugares icónicos de la historia de la humanidad y el trabajo con músicos de todo el mundo, han contribuido a establecer a Gianni como un músico distintivo en el panorama musical mundial, y su capacidad para atraer a una audiencia diversa y global continúa siendo uno de sus mayores logros. Y hemos llegado al final de este video. Si te gustó, regálame un like y recuerda suscribirte para que no te pierdas más videos como este y compartirlo con tus amigos. En los comentarios puedes ponerme temas de los que quieres que hable en futuros videos. Y también te dejo mis otras redes por aquí por si deseas curiosear más sobre mi música, videos de intros épicas de canciones y videos en vivo de TikTok.